Dios les bendiga a todos. Estamos aquí ansiosos por traerles el mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Dios les bendiga a todos y es nuestro deseo que la mejor bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, donde se encuentren, de parte de toda nuestra producción que trabaja, y le puedo asegurar que trabajan arduamente para que esta palabra llegue hasta usted de la mejor manera y como Dios quiere que llegue. Esta palabra de Dios que transmitimos cada día tiene un precio muy alto, que lo pagó el Señor Jesucristo con su sangre preciosa, para que cada vez que nosotros predicamos esta palabra, llegue hasta el corazón de aquellos que están con hambre y sed de Dios y puedan ser salvos en el día maravilloso de Dios. Un gran saludo, un gran abrazo para todos los hermanos, amigos, colegas, pastores, pastoras y muy especialmente los que están lejos, que desearían estar más cerca. Pero no sé si ustedes están lejos o si nosotros estamos lejos. Lo cierto es que este medio de YouTube nos acerca y nos une de alguna manera a través de la palabra del Señor. Estamos hablando estos días de si Dios tiene alguna necesidad. Por supuesto, la necesidad más grande de Dios es compartir su amor y que sea recíproco. Yo creo que no existe en el mundo una persona que solamente quiera dar amor, sino que también necesita compartir el amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Así que una de las cosas más hermosas que podemos hacer para Dios es amarle. Y Él lo dice en su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. La necesidad de Dios. Una de las necesidades de Dios es que Él mismo, al darle al hombre su creación, al hombre y a la mujer, al darle libre albedrío, Él mismo muchas veces quiere obrar y no puede obrar por la capacidad que le dio al ser humano de tener libertad de elegir. Dios quiere usar tu vida y quiere manifestar su poder a través de tu vida y mi vida, pero depende de nosotros, de que le digamos que sí o que no. Esto es lo que venimos hablando en estos días. ¿Tendrá necesidad Dios de algo? Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la vocación del servicio a Dios del creyente. La vocación del servicio a Dios en el creyente. Hay muchos creyentes en Dios que tienen vocación de servicio, pero siempre están pensando en sus propias capacidades. Cuando Dios nos llama a servirle, no está pensando en nuestras capacidades, sino en su capacidad. Pero los humanos pensamos distintos. Somos pero tan humanos, dependientes completamente de todo lo que es natural, porque estamos en un cuerpo natural y temporal, que muchas veces confundimos lo que es el reino espiritual con el reino natural o temporal. Así que a veces los cristianos tenemos un gran deseo o una gran vocación de servir a Dios, pero pensamos en nuestras capacidades, en nuestros conocimientos que hemos adquirido en este mundo. Desde el momento que hemos nacido, comenzamos a recibir información. Ahora mire, Dios necesita 3 cosas fundamentales antes de entrar a este tema. La primera cosa fundamental es que Dios necesita que creamos en Él.
que tengamos fe en Él. Dios quiere enseñarnos, pero está en nosotros dejarnos enseñar por Él. Porque a veces nosotros queremos enseñarle a Dios cuando nos descuidamos. No, que mi experiencia, déjese enseñar por Dios. Y tercer cosa, lo que necesita Dios de nosotros es nuestra obediencia. Que seamos obedientes a sus mandatos. Entonces son tres cosas. Que tengamos fe en Él, que nos dejemos enseñar por Él y que seamos obedientes a sus mandatos. ¿Por qué estoy diciendo estos tres puntos claves? Porque la obra que debemos hacer los cristianos cuando el Señor nos llama es puramente espiritual. La obra en el reino de Dios es puramente espiritual y para esto no hay ser humano que esté capacitado. No hay ni capacitado ni profesional. Así que yo les voy a invitar a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, cuando Dios dice qué tipo de gente o qué tipo de personas Él llama para servirle. Y nos hace ver a nosotros a través de la Escritura de cómo somos, qué capacidad tenemos para poder servir a Dios en su reino. Dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Y acá empieza el versículo 26, que recién le dije que comenzaríamos a leer. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación? Que no sois muchos sabios según la carne o según la parte humana, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros, estamos nosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios nos ha hecho, dice, nos ha dado, nos ha provisto la capacidad para entrar al reino de Dios, para movernos en el reino de Dios y para servirle en el reino de Dios. Fíjese las capacidades acá. Dios dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, ha hecho en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención para poder servir en su reino. Ahora, la lista que está antes de llegar a este final, cuando dice que Dios ha escogido lo vil, lo menospreciado, lo que no es, en esa lista no encontramos ningún logro que hayamos tenido o alcanzado en este mundo para servir a Dios. ¿Hay algún título acá en esta lista de lo que Dios escogió que marque nuestra capacidad para el servicio a Él? ¿Hay algún bachiller en el reino espiritual o licenciado o maestría o doctorado en la ciencia del reino de... No. Acá dice Dios que todo lo contrario, que Él escogió lo que no es, lo que no sirve, lo despreciado, y en esa lista está usted y yo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si Dios nos llama, primero a ser salvos
y después a servirle, dependemos pura y exclusivamente de Él. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y en el servicio a Dios, más allá de la vocación que usted y yo tengamos, dependemos puramente de nuestro Dios. Mire, muchos son los llamados, dice la Biblia, pocos los escogidos. Hay miles que fueron llamados por Dios y dijeron que no. Le dijeron que no al Señor. Y usted dice, pero ¿y cómo Dios no hace algo? Es que Dios no quiere usar marionetas, quiere usar personas libres en su acción. Pero como no conocen a Dios, le dicen que no. Hay miles que fueron salvos, pero no quieren servir a Dios, estamos hablando. Hay miles que pasaron por los seminarios cristianos y no están haciendo nada para el Señor. Yo mismo pasé por un seminario para aprender sobre Dios, sobre la obra, pero conmigo, mire, le doy un pequeño ejemplo, hace muchos años atrás. Entramos al seminario, éramos más de 70, terminamos 7, los demás quedaron en el camino. Tercer año, cuarto año, bueno, sin palabras, llegaron un puñadito, llegamos. Los demás no sabemos dónde están. En este momento no sé si viven también. Pero hay miles que pasaron por seminarios bíblicos y no están sirviendo al Señor, por lo menos no lo sabemos. Hay cientos de jóvenes, jovencitas, personas que tenían vocación de tener un cargo para servir a Dios y muchos lograron el cargo y terminaron siendo servidos en vez de servir. ¿Por qué? Porque no invirtieron en Dios, porque no sirven a Dios, porque no se juegan, porque no se gastan para Dios. Están pensando en ellos mismos. Es lo que decíamos recién. Están pensando tanto en ellos que no pueden servir a Dios. No pueden ser los discípulos del Señor. Ahora mire, cuando Dios llama, sugiere, estimula, pero no impone. Jamás Dios nos va a imponer a que le sirvamos. Él no obliga a nadie. La misma Biblia es muy clara en esto. Pero que tiene un buen propósito para usted y para mí, quédese tranquilo que así será. Cuando Él llama, es que tiene un propósito. Lo que depende de nosotros es que le digamos que sí o que no. ¿De dónde saco esta idea? Bueno, esto está en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Usted que tiene Biblia ahí me puede seguir. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, Dios impone, no, produce, no impone, lea bien. Dios pone en nuestro espíritu el querer hacer algo para Él. Esta es la vocación de servir, pone el querer hacer. Pero el hacer tiene que ver con una decisión nuestra. A ver si me explico. Él pone en nosotros el deseo de hacer algo para el Señor. Tal vez usted es uno de los que está diciendo, a mí me gustaría hacer algo para Dios. Yo oro y no sé qué hacer. Bueno, esa es la vocación de servir. No se apure, dígale a Dios que le guíe y Él le va a guiar. Pero cuando Él le guíe a lo que Él quiere que le sirva, esté dispuesto a decirle que sí. Y no le diga que no. Porque está en nosotros el poner en práctica lo que Él nos pide. El querer hacer, ya está. Ahora es hacerlo. Mire, San Pablo da un ejemplo acá en una de sus cartas. Vamos a leerlo. En 2 de Corintios. Está muy interesante esto. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 10.
dice acá la iglesia de Corintios, dice 10 y 11 leemos. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a querer hacerlo. Desde el año pasado, dice. Estaba hablando de levantar una ayuda, una ofrenda o algo por el estilo para una iglesia que estaba con gran necesidad. Entonces le está diciendo a los corintios, este es mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que esto que tienen, que ese sentir que tienen lo pongan en hechos. Dice que comenzasteis antes no solo a hacerlo, comenzaste a pensarlo, dice, desde el año pasado, hacía un año que estaban, que lo hacemos, que no lo hacemos. Y entonces dice el versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer hacerlo, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. No necesariamente usted quiere ayudar, y bueno, ayude con lo que tiene. Usted quiere hacer algo para Dios, no espere tenerlo todo, use lo que tiene. Pero, ¿qué dice Pablo acá? Quedé enganchado con esta palabra, porque mire que hemos leído la Biblia tantas veces, pero cada paso que uno va leyendo encuentra tantas cosas. Hacía un año que querían hacer algo y no terminaban de hacerlo. 365 días con la vocación de hacerlo, pues no lo hacían. Así hay mucha gente, muchos creyentes en la obra del Señor. Hace un año que quiero ir a la iglesia. Ay, ¿voy o no voy? Hace un año que quiero ir a visitar a fulano de tal, pero siempre estoy con alguna traba pero hace como un año. Hace como un año que quiero comenzar a diezmar y no termino de diezmar. Pero en una de estas, con un barranca abajo, un vientito a favor, hace más de un año que quiero comenzar una célula y un día de estos comienzo. Pablo dice, hay que comenzar a hacerlo. Ese deseo que tenés, hacelo. Comienza a hacerlo. La salvación y el servicio a Dios son dos cosas diferentes. Voy a aclarar esto porque tal vez alguno al escucharme hablar de esto dice, pero entonces si yo no lo hago, ¿pierdo la salvación? No, la salvación no está en cuestión. Estamos hablando del servicio a Dios. La salvación fue perfecta en Cristo. No hay que agregar ni quitarle nada. El Padre aceptó el sacrificio y la resurrección de Cristo a nuestro favor. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La salvación está. Estamos hablando del servicio. Salvación no está en juego. Pero mire, vamos a ir ahora a Primera de Corintios. Estábamos en segunda, vamos a Primera, capítulo 3, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, la salvación no está en juego. Pero lo que hacemos para Dios tiene premio. Tiene una remuneración, por así decirlo, una motivación. Dios nos motiva acá de esta manera de que nosotros que queremos servir, bueno, en el servicio hay una recompensa en el servicio. Acá dice que lo que hacemos para Dios tenga recompensa. Lo que hacemos para nosotros se va a quemar directamente. Ahora, la salvación es un regalo de Dios. El que lo quiere lo agarra y el que no lo quiere, bueno, ha elegido un camino completamente mal. Y está consumada y perfecta en Cristo. Ahora, nuestro servicio a Dios tiene premio y muy especialmente
si hacemos la voluntad de Dios. Lo que hicimos pensando en Dios, el esfuerzo que hicimos para Dios sin pensar en nosotros, esto tendrá un premio. Pero lo que hicimos pensando en nosotros, en algún aplauso, buscando algún reconocimiento, alguna ayuda de los humanos, ya tienen la recompensa. Pero la recompensa del Señor es aquella cuando uno hace las cosas para Dios, sin buscar el mérito propio. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, Él espera que nosotros digamos sí o no. Esto quiere decir que usted y yo tenemos un libre albedrío. Ahora, cuando Dios nos viene a buscar es porque quiere hacer una obra a favor de alguien en algún lugar y pensando en su reino, pensando en su amor, pensando en su buena voluntad, agradable y perfecta. Está queriendo hacer algo y depende de nuestro sí o de nuestro no. Él va a bendecir de alguna manera, pero siempre hay un plan A y un plan B. Y en algunas ocasiones hasta plan C. Hay un tercer plan. Pero espera porque nos dio libre albedrío, que nosotros digamos sí o no. Necesitamos la decisión de obedecerle o de desobedecerle. Esto le va a marcar a Dios nuestra capacidad de sometimiento que tengamos a Él. Cuando nosotros le decimos que sí al Señor, entonces Él nos capacita. Antes no. Nos capacita con un ministerio, con una gracia. Nos da una capacidad. Por ejemplo, la palabra ministerio es capacidad que Dios nos da para repartir de Él. Esto es lo que quiere decir. Si usted no lo entiende, ministerio de la educación, reparte la enseñanza. Ministerio de seguridad, reparte la seguridad. El ministerio de Dios, reparte de Dios, esto viene de Dios. Y este ministerio que viene a nosotros, cuando le decimos que sí, esto es lo que nos capacita para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, Él mismo lo hace a través de nosotros. Nosotros solamente tenemos que poner el cuerpo, el alma, el espíritu y Él hace el resto. Mire qué sencillo, pero sin embargo, el temor, la ignorancia, las palabras negativas del diablo a través de personas hacen que muchas veces le digamos que no a Dios. Pero el hacer su obra es maravilloso porque nos hará experimentar un gozo muy especial. Cuando Dios nos da el ministerio y nos da la capacidad de servirle, lo único que tenemos que poner en práctica es la fe en Él y la palabra de Dios que Él nos dará que digamos. Solamente hablar en su nombre y creer que Dios está haciendo la obra. La palabra es la que conlleva los dones del Espíritu Santo. Cuando usted lanza la palabra, el Espíritu Santo comienza a moverse con los dones del Espíritu. La fe es la sustancia que le da la fuerza. La fe. Usted habla con seguridad y eso lo notan las demás personas que nos oyen. Y la unción es el Espíritu Santo ejecutando la palabra. Se da cuenta que no es capacidad nuestra, que no es sabiduría nuestra, que no es algún alcance logrado en nuestra vida, como algunos piensan. ¡Qué preparación tiene este hombre! No, la preparación se la da el Señor. Ahora, hermanos, una es la unción del Espíritu en el ministerio y la otra es la unción en mi alma. La unción en mi alma es el Espíritu mismo de Dios que se fusiona con mi espíritu. La Biblia dice que
Cuando alguien entrega su vida a Cristo, un espíritu es con él. El espíritu nuestro se fusiona con el espíritu de Dios y nuestro espíritu comienza a tener frutos. ¿Cuáles son los frutos que están dentro de nosotros que nos da esa unción del espíritu, esa comunión con el espíritu? Bueno, eso es lo que nos da paz, gozo, benignidad, templanza, amor, fe. Todo esto viene por la unción y la fusión que tenemos con el Espíritu Santo. Nuestra comunión con el Espíritu Santo es clave en el servicio de Dios, a tal punto que el apóstol Pablo dice, cuidado, no contristéis al Espíritu, porque es como un niño el Espíritu Santo. Él tiene un poder maravilloso porque Él es Dios, pero está restringido de alguna manera a nuestra obediencia, a nuestra fe en Dios, a nuestro servicio al Señor. Mire, yo he visto personas que nunca perdieron la capacidad en el ministerio, pero su vida personal era un desastre. Hace algunos años estábamos en una campaña en la zona de Transradio, hace muchos años. Y yo fui a ayudar con la música, hacer el acordeón, tocaba el acordeón y cantábamos los coros en una campaña. Y un joven que quería servir a Dios, el pastor lo dejó predicar y quedamos maravillados, quedamos maravillados de ver los milagros, las sanidades que Dios hacía con este joven. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta al observar que cuando él terminaba de predicar, cada noche se iba con una chica distinta. Hablamos con el pastor, por supuesto, el pastor lo siguió, terminó sacándolo de la campaña. Era un mal testimonio su vida personal. Aunque el ministerio que Dios había puesto sobre sus hombros estaba intacto. Es decir, la unción sobre el ministerio no se pierde. Pero lo que este hombre perdía era el gozo. Cada noche perdía la esperanza, la fe, el amor. Por contraposición, conocemos personas. Mire, con mi esposa estábamos en una iglesia hace muchos años que había dos hermanos. Él era cieguito y la esposa era cieguita y él era sordo. Andaban siempre juntitos. Eran personas de oración. Eran personas que amaban a Dios y que vivían en santidad. No podían separarse. ¿Por qué? Porque él veía por ella y ella oía por él. Eran los dos en uno, como dice la Biblia. Pero mire, podíamos estar en oración con los ojos cerrados, no viendo quién entraba, quién salía a la iglesia, pero cuando estas dos personas entraban a la iglesia, aún con los ojos cerrados, nosotros sabíamos que habían llegado. El ambiente se transformaba. La santidad, el poder de la gracia maravillosa de Dios estaba en ellos. Quizás no tenían un ministerio sobresaliente. Quizás no habían ni liberado personas demoníacas, ni habían echado fuera demonios, por así decirlo, no habían sanado enfermos, no habían hecho milagros, pero sus vidas eran santas, eran un ejemplo. Yo le voy a dar un ejemplo un poco más vivo, más bíblico, tal vez. Esto es experiencia. Ahora lo bíblico. Cuando usted mira en la palabra de Dios la vida y la historia de David, él llegó a ser rey. La unción para reinar nunca la perdió. Pero cuando él manda al marido de Betsabé al frente de la batalla para que lo maten, y así él como rey pidió que Betsabé venga, que la traigan a él y él podría dormir con la mujer del otro. Mire, el gran David nunca perdió la unción para ser rey, la autoridad de mandar en el reinado. Pero en el Salmo 51 él ora a Dios y dice, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu recto me sustente. ¿Por qué?
porque la unción en su vida se estaba apagando. Él había hecho algo que no estaba bien, estaba actuando mal en lo personal, estaba usando mal lo que Dios le dio. Por eso digo, estimados amigos, hermanos en Cristo, una cosa es la unción en el ministerio, la capacidad que Dios nos da para servirle en el lugar que Él quiere que le sirvamos. Y la otra es la unción en la persona. Si usted tiene una buena vocación para servir a Dios, tenga cuidado en su vida personal. Porque si no hace la voluntad de Dios, comenzará a debilitarse, a sentirse sin gozo, a tener paz, como dice la Biblia, corriendo el riesgo que Dios llame a otro. Nosotros perdemos la recompensa. Mire, hay varios. En el Antiguo Testamento Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Jeremías, Dios llamó a Gedeón. Cada uno de estos, cuando les llamó el Señor, o le llamó en lo personal para hacer una obra, todos pusieron excusas. Y Dios, con todo esfuerzo y paciencia, los trató de convencer, de tratar de hablar, de mostrarle, pero fue muy paciente Dios. Con Moisés puso tantas trabas a Dios que al final le tuvo que poner a Aarón al lado para que llevara a cabo lo que le estaba pidiendo. Pero ese Aarón que le puso al lado, que era el plan B, fue el que le hizo lío después. El que hizo ídolos, el que llevó al pueblo a la idolatría. ¿Por qué? Y porque le dijo a Dios que no podía, que le faltaba ayuda. Mi hermano, mi hermana querida, si Dios te está llamando, no le pongas excusa a Dios. Y si tú estás mirando por primera vez en este canal, este mensaje, tal vez no estás entendiendo mucho, pero tenés vocación de servir a Dios. Creo que lo habrás entendido porque lo hago de la mejor manera y de la manera más fácil para que lo podamos entender. Pero lo que quiero decir es que tu vocación no alcanza. ¿Cómo que no alcanza? Sí, es importante, pero no alcanza. El querer hacer la voluntad de Dios no alcanza. El querer no alcanza, hay que hacer la voluntad de Dios. El hacer milagros, sanidades, maravillas, no alcanza para tu vida personal. Puede alcanzar para otros, porque los dones son para los otros, no para mí. Son para bendecir a otros. Lo que necesito en mi vida es guardar la voluntad de Dios para mí y hacerlo con una buena vocación. A ver, en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 46, si el señor director lo quiere poner, lo puede poner, ¿no? Pero dice Jesús acá, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor, ya lo hemos dicho muchas veces, significa amo, dueño absoluto. Cuando yo lo llamo Señor a Dios, le estoy diciendo, tú eres mi dueño, eres mi amo, eres el dueño de mi vida, de mi ser, de mi todo. Todo lo que tengo y lo que soy te pertenece, tú eres mi Señor. Y Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, aquí está el secreto. Dios llama y nosotros decimos sí o no. Y cuando decimos sí, ¿estamos en su voluntad? Porque a veces decimos sí y seguimos haciendo la nuestra. Porque una cosa es estar en la obra de Dios y otra cosa es estar en la voluntad de Dios. La obra de Dios es grande. Yo puedo hacer, morirme trabajando en la obra de Dios y aún así no estar haciendo lo que Dios me mandó.
Conocí a un hombre hace muchos años que él había tenido un llamado de Dios a servirle. Y él siempre puso excusas. Nunca terminó de decirle que sí al Señor. Se casó, una hermosa mujer, buena y santa mujer. Tuvieron varios hijos. Al llenarse de tantos hijos, cada vez se puso peor la cosa para decir que sí al llamado de Dios. Se tuvo que poner a trabajar para sostener el hogar. Los hijos había que darles de comer. Los gastos de la casa, del material. Y se hizo una familia muy grande y nunca terminó de hacer lo que Dios quiso que haga. Fue un hombre maravilloso. Siempre sirvió al Señor. Ayudó a pastores. Ministró la palabra de Dios. Y cuando él ministraba tenía una unción especial. Porque Dios quería usarle. Pero nunca pudo decirle que sí. Siempre tuvo alguna traba. Su vida no fue la que Dios quería que fuera. Aunque fue una vida santa, una vida de servicio a Dios de alguna manera como Él quiso, pero no en la voluntad de Dios. Esto trajo consecuencias, que trajo problemas, porque mire, Dios sabe o ve todo nuestro camino. Él ve nuestro nacimiento y nuestra partida al cielo. Ve todo el caminar nuestro sobre esta tierra. Si Él dice, quiero que hagas esto, y no lo haces, en algún punto de tu vida te estás desviando de la voluntad de Dios. Si uno hace la voluntad de Dios, la vida y el final va a ser maravilloso. Pero si uno no hace la voluntad de Dios, aunque sigue en la obra de Dios, Dios lo va a usar igual, porque Dios es misericordioso. Pero ya su vida no va a tener la satisfacción que hubiera tenido en el plan A. Va a tener gozo, va a tener ciertos beneficios que va a encontrar en el camino, pero no va a tener lo que Dios había previsto en el plan A. ¿Qué quiero decir con esto? Y para concluir, que la vocación es buena. La vocación es buena. Y si Dios la puso, la vocación es santa. Buena, santa. Y si esa vocación de servicio tiene un destinatario, una dirección, eso será lo más maravilloso si usted y yo le decimos que sí. Al decirle que sí, mire, usted va a decir que sí a algo que no puede ver. Dios lo está viendo, así que usted tiene que convencerse de que Dios lo va a guiar, porque Él es el que nos llama. Si Dios le está llamando, elija el sí, porque ese es el camino, la verdad y la vida. Si usted está por primera vez escuchando este mensaje, quiero decirles que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Si hoy usted quiere recibir a Jesús en su vida, es muy sencillo. Usted me dice, no, yo tengo mi religión, no quiero cambiar. No le estoy hablando de religión. Usted es simpatizante a una religión, pues siga con esa religión hasta que Dios le muestre lo que es la religión. La religión tiene dogmas, la religión tiene sistemas, formas, tiene costumbres, pero no cambia las vidas. Lo que nosotros le estamos proponiendo acá es recibir a Jesús. Jesús es el Salvador, es el que sana, el que libra, el que salva, no las religiones, es la persona de Dios. Dios, el eterno y creador del cielo y de la tierra, no mandó a la tierra una religión, mandó un hombre. Y ese hombre es el Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere recibir en su vida porque tal vez usted lo tiene en un cuadro o en un crucifijo, pero Dios está vivo. Lo que tiene que hacer es invitarle a entrar y su vida cambiará. Su visión cambiará y su experiencia cambiará.
Si el deseo de su corazón es servirle, primero tiene que recibirle y Él va a hacer el resto. Ore conmigo, repita esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero recibir al Salvador que tú enviaste en mi vida. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador y para que sea el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi ignorancia y ayúdame a conocerte. Toma mi mano, Señor, y ayúdame a caminar contigo, porque lo quiero hacer desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Te lo pido todo y te doy gracias. Amén. Amén y amén. Si ha recibido a Jesús, bienvenido al reino. Cuando termina esta locución aquí, entre en su habitación, cierre la puerta tras de sí y ore a su Padre que está en secreto. Y el Dios de los secretos le va a recompensar en público. Dios le bendiga y le esperamos el domingo que viene. Y a todos los hermanos que nos ven, les deseo las más hermosas bendiciones de Dios. Y sobre todo, escúcheme bien, hermano, colega en el ministerio, la vocación es puesta por Dios. El deseo de servirle es puesto por Dios. Pero elija la voluntad de Dios. Siempre. Dios le bendiga mucho y oro por usted. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos una bendición grande sobre tus hijos, tus hijas, para que cada uno pueda recibir la porción de tu directiva en santidad y en honor a ti. En el nombre de Jesús, te lo pido todo. Amén y amén. Dios le bendiga.